compartir con los estudiantes de la maestría y bueno, con los compañeros, amigos, estudiantes del doctorado. Para mí de verdad es una alegría inmensa poder dialogar con ustedes y bueno, a partir de esta escritora, que es una escritora, Tatiana Salem Levy, una escritora efectivamente, vamos a decir, brasileña, pero que es una escritora que también eh, podríamos, digamos, presentarla como una descendiente de inmigrantes judíos, turcos judíos. Eh, y esto es, quiero empezar por allí porque justamente esta novela forma parte de mi corpus de investigación en el postdoctorado, en el trabajo postdoctoral que realizo por acá en la Universidad de Girona, un proyecto de investigación que lleva su título, es efectivamente Escrituras Desterritorializadas y Performáticas, Cartografías Literarias Contemporáneas en Tránsito. En un primer momento las había calificado como literaturas iberoamericanas, pero el corpus ha ido creciendo y en estos momentos cuento con una escritora muy interesante, digamos una escritora española, descendiente de inmigrantes marroquíes, y por eso decía que ha ido creciendo. Entonces prefiero hablar de cartografías literarias contemporáneas en tránsito. Entonces, efectivamente es una escritora muy particular porque se inscribe en unas expresiones literarias que tienen o que ver muchísimo más bien con unas literaturas en tránsito, unas literaturas que se dan a llamar desterritorializadas, como, como se considera justamente estas literaturas que no tienen, digamos, un lugar cultural único, ¿sí? O un foco cultural único, que son por naturaleza híbridas y que responden justamente a una interrogación de las identidades a partir justo de la escritura. Específicamente entonces, esta novela, La llave Jicasa, La llave de Esmirna, como se ha traducido al español, del 2007, lamento mucho no tener justamente la versión en español para ustedes. Yo le contaba a Camilo que había hecho una traducción para mis estudiantes de literaturas no hispánicas en alguna oportunidad de gran parte de la novela, pero como no pude revisar a tiempo esta traducción, no pude enviárselas. De verdad, mil disculpas. Pero bueno, también un poco para desafiarlos en la lectura del portugués, un país que es nuestro vecino y que, bueno, vale la pena, ¿no? Mirar hacia ese lado de la cultura, ¿no? Que nos acompaña como vecinos, como compañeros, ¿no? Y efectivamente, entonces, yo les voy a presentar un esbozo de lectura de esta novela a partir de un título que les he enviado, a partir de lo que sería ese cuerpo en tránsito y una suerte de poética del afuera, eh, porque quiero explicarles también que, o contarles más bien, que esta escritora, Tatiana Salem Levy, es una escritora que hizo su maestría en teoría literaria y trabajó justamente con lo que la noción del afuera en Blanchot, Foucault, Deleuze, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo ella, ah, justo esta reflexión que ella ha hecho desde la filosofía,
está muy presente en esta novela. Podríamos pasar la lámina, a la siguiente, por favor, Camilo. Ustedes pueden interrumpirme si quieren preguntar algo, si quieren que yo les cuente algo un poco más o esperamos al final para nuestro diálogo. Bueno, es una escritora que nace en Portugal en 1900, nace, digamos, accidentalmente en Portugal en 1979. Digamos, sus padres son hijos de descendientes inmigrantes, eh, pero los padres de Tatiana Salén Levy tuvieron que viajar, irse a Portugal exiliados durante la guerra, perdón, durante la dictadura, ¿no? Que se vivía en este momento en el Brasil. Entonces, digo que nace accidentalmente allí para que vean un poco ese cuerpo en tránsito, ¿no? Y un poco esa apuesta transcultural en la que ya pues, nace esta escritora y que nos dificulta pensar en unas literaturas nacionales en el sentido estricto de cómo se concibieron a la luz justamente de las conformaciones de las naciones en nuestros países, ¿no? Entonces nace en 1979 en Portugal, pero inmediatamente los padres de Salem Levy regresan al Brasil. Ella tenía unos meses de nacida, y entonces residen en Río de Janeiro. Entonces ella es una brasileña, o sea, nacida en Portugal, ¿sí? Que vive en Río de Janeiro, pero que a su vez tiene origen de turco judío, de los judíos sefardí, porque es descendiente justamente de judíos sefardí que formaron parte por mucho tiempo de la comunidad hebrea de Turquía, ¿sí? Que a su vez viajaron al Portugal. Ya veremos, es una travesía muy interesante y muy compleja, que hace incluso mucho más compleja digamos, la forma como se narra esta novela. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, efectivamente, Tatiana Salen Levy queda impactada desde niña por la historia de una tradición de su familia sobre una llave que un antepasado suyo se llevó consigo a Turquía tras la expulsión de los judíos en el Portugal, ¿no? A su tío abuelo le sirvió para demostrar su origen y recuperar la nacionalidad portuguesa. Y dice Salem Levy, es una imagen muy potente, la de la llave, y una manera de decir que no se puede olvidar el pasado. En la novela, el origen de esta llave es trasladada justamente a Esmirna. Por eso la traducción que han hecho al español como la llave de Esmirna, porque es la llave donde, es en este pueblo, donde está la casa que abre esa llave, digamos, ¿no? Y era costumbre de los inmigrantes, los que salían de Turquía, ¿sí? Los que salieron de Turquía, los judíos que salieron de Turquía al Portugal, llevarse sus llaves, las llaves de sus casas, porque se iban con la ilusión o con la idea de regresar nuevamente a su hogar. Pasamos a la siguiente lámina y dice Salem Levy, mis vínculos con el judaísmo estaban rotos. No fui a un colegio judío ni soy muy religiosa, pero hay algo en mí que me hace sentir judía sin que pueda explicar qué es. Y esto es muy importante porque hay
algo que llama de esa cultura, que es una cultura completamente desconocida para ella, eh, porque ya lo explica en su narración, digamos, en una narración que podría considerarse autobiográfica, pero que ella en el sentido estricto no la considera autobiográfica, porque dice que hay una transformación de lo propio a partir de lo ajeno, ¿no? Y a partir de la pulsión de la ficción en la escritura de la novela. Y luego dice, trabajé con fotos familiares dispersas, con la memoria imperfecta. Quería hacer una historia que no estuviera demasiado llena, que dejara silencios y espacios abiertos para que el lector tuviera la libertad de reconstruirlos. Entonces ya voy a decir a propósito de la composición de eso que llamamos el plano del discurso de la novela, el cómo está construida esa novela, cómo se ve incluso, no sé si logran ver efectivamente la novela. Yo quiero hablarles de cómo ha sido pensado, escrita, ¿no? Porque hay muchos espacios. Lo que pasa es que yo no me veo efectivamente, por eso no sé si ustedes logran ver lo que quiero mostrar de la novela, ¿no? De espacios vacíos, de capítulo a capítulo, digamos que no son capítulos, sino que más bien son como fragmentos, como, digamos, trozos de narración, porque es una novela completamente fragmentaria. Sigamos en la siguiente lámina. Entonces, quiero hablar esta vez de algo que es muy particular con esta novela, porque esta novela es la tesis doctoral de Tatiana Salén Levy. Un doctorado que hizo en el Departamento de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en marzo del 2007. ¿Sí? Entonces, esto es una tesis doctoral. ¿Sí? Estaba dirigida por la profesora doctora Marilia Rotier Cardoso y ella, Tatiana, le presentó la posibilidad de que esta novela fuese su proyecto doctoral y justamente Marilia Rotier Cardoso lo aceptó. Esto es muy interesante porque uno dice, bueno, una novela, una tesis doctoral como proyecto doctoral y efectivamente estas cosas ocurren, ya han ocurrido en varias ocasiones en el Brasil y específicamente con Tatiana Salén Levy, porque ella ya había hecho, como les decía, una maestría en teoría literaria, cuya tesis fue justamente la experiencia de la fuera. Así se tituló su tesis, la experiencia de la fuera, que como ya les dije, es una reflexión de Tatiana Salén Levy sobre lo que es la noción de la fuera en Blanchot, eh, Foucault y Deleuze. Entonces ya ella venía reflexionando sobre el afuera, ¿no? Ya ella tiene, y además sobre lo que significa el trabajo hermenéutico, el trabajo de la interpretación. Son cosas que inquietan a Tatiana Selén Levy y ya eso que ella hizo en su maestría como reflexión filosófica sobre la filosofía del afuera, ella quería mostrarlo en una novela, ¿no? Específicamente en esta novela. Eh, entonces, muy interesante ver cómo esta novela se convierte en una tesis doctoral. Pasamos a la siguiente lámina para ver, en palabras de Tatiana Salén Levy, ver qué es lo qué significa esto, ¿no? Para ella. Disculpen que voy a poner. Me había fijado que mi teléfono está
poquito descargado. Bueno, entonces decía que dice Tatiana Salen Levy, la tesis es constituida de dos partes, una ficcional, la otra ensayística. La primera es una novela de autoficción compuesta por cuatro narrativas que se entrecruzan en busca de un sentido para su cuerpo paralizado. El personaje hace un viaje de retorno a los orígenes, intentando encontrar la casa donde el abuelo vivía en Turquía. Paralelamente a esa historia, otras dos narrativas diseñan diferentes posibilidades de respuesta a su parálisis, la muerte de la madre y una historia de amor violenta. Hay aún una cuarta narrativa que cuenta el pasado de su abuelo, que llega a Brasil a los 20 años, con su madre, quien fue torturada y exiliada eh, y exiliada, Durante la dictadura. y exiliada durante la dictadura. ¿Sí? Entonces vemos que es, por un lado, la propuesta de autoficción y por otro lado, una reflexión ensayística sobre, pasamos a la siguiente lámina, ¿verdad? Un ensayo en el que a su vez ella aborda el proceso del doctorado, explicando cómo la tesis se transformó en novela y defendiendo esa elección como una posición política. En un segundo momento, discute la idea de herencia familiar y herencia literaria, mostrando las tareas contradictorias que ellas implican recibir y escoger, revisar lo que es anterior a nosotros e interpretarlo. Por último, discute el concepto de autoficción, género literario que pone en tela de juicio límites entre ficción y realidad. Eso es lo que da cuenta justamente el trabajo ensayístico que acompaña la, la narración, ¿no? La autoficción. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, con esta novela estamos ante una figura narrativa comprometida con procesos de hibridación múltiples, ¿sí? Que problematiza justamente las relaciones que ella tiene con la cultura en la que nace, la cultura que hereda de sus familiares y la cultura en la que vive, como con un territorio entonces y con una cultura única. Esto es lo que problematiza justamente esas acciones, con las relaciones con su territorio y con la cultura o con la idea de una cultura única. Seguimos en la siguiente lámina. Entonces, el concepto de identidad nacional homogéneo entra en crisis en el preciso instante en que la protagonista se posiciona en un locus de enunciación ambivalente y contradictorio. Y justo posicionarse en ese lugar transfronterizo implica estar dentro y fuera de esos límites culturales y adoptar una actitud en tránsito permanente. Eh, la siguiente lámina, en la llave Yekasa, en la llave de Esmirna, las distintas partes, fragmentos, no cesan de replegarse y desplegarse por medio de una serie infinita de la que emerge la inflexión del punto de vista de la narradora protagonista, así como lo manifiesta su madre, ¿no? Narrando bajo el prisma del dolor. El vértice en función del cual la protagonista percibe su propio cuerpo, permite el surgimiento de unas formas de ver su propia historia, pero también la historia familiar. Seguimos en la siguiente lámina. La protagonista se instala en la escena del relato
con un tono melancólico que se agudiza a lo largo de la narración. Así vemos en la siguiente lámina, vemos que todo en la novela, desde el inicio de la narración, se vuelve impreciso, indeterminado, y todo en la existencia de ella, no, nada es claro, ella todo lo ve como lo ve bajo ese prisma del dolor, todo lo ve negativo, todo lo ve en contra de su propia identidad. Ha perdido la certeza del tiempo que lleva encerrada en su propia habitación y está sumida en un letargo que adormece todos sus sentidos. Eh, Pasamos a la siguiente lámina donde está la traducción al español de la cita. Dice, a veces me siento un bloque de cemento, a veces una nube desleída. No percibo aún mi forma ni mis contornos. Está encerrada en su habitación por mucho tiempo. Ella está tratando de escribir y no puede. Y ella se siente inmóvil, siente que su cuerpo no tiene ninguna forma, ella no se percibe a sí misma, ¿sí? Ni percibe, o sea, hay una corporeización incluso de la escritura, como vamos a ver, porque duele escribir de la misma manera que duele vivir, ¿no? Seguimos a la siguiente lámina. La protagonista entonces no está segura si salir sería una opción válida para ella, porque el miedo de abandonar su habitación la paraliza y teme tropezar contra las paredes de su propio cuerpo y perderse en él. La única certeza que parece tener es que para escribir la historia individual debe atreverse a salir de su encierro y superar su inmovilidad. Pero es allí donde ella entra en conflicto, porque no siente que no puede moverse, que no puede salir, ¿no? Es un cuerpo que está completamente helado en sí mismo, está y está fracturado por el dolor. Entonces, justamente, entonces nos preguntamos qué es lo que ocurre al personaje, ¿no? Pero qué es lo que ocurre a la protagonista. Seguimos adelante en la próxima lámina. Entonces, solo así, si es que logra salir de la habitación, podrá emprender el viaje de regreso. Y aquí es donde está la contradicción, porque decimos, bueno, quien debe regresar es el que tiene las llaves, ¿no? Es el abuelo en todo caso, que es el que ansió desde su salida tener la posibilidad de regresar a su lugar, ¿no? Al lugar de pertenencia. Pero es ella la que tiene que emprender el viaje de regreso en busca de respuestas y de sentidos en lugares en los que ella no ha estado nunca y en contacto con culturas que ella desconoce, pero que la llaman, ¿sí? De culturas que la llaman, que la traen, pero ella no sabe por qué. Está consciente de la urgencia de sanar su parálisis porque su cuerpo, pasamos a la siguiente lámina donde está la cita, ya no soporta tanto peso. Me convertí en un capullo pétreo. Tengo el rostro abatido, ojeras mucho más viejas que yo. Entonces, vemos justamente que ya ella no aguanta ese peso. Y nos preguntamos también, ¿cuál es el peso que ella tiene que cargar en sus hombros? ¿Qué es lo que ella soporta? ¿Sí? Seguimos en la siguiente lámina. A la protagonista de la llave de Esmirna le urge encontrar entonces un sentido a su existencia, un nombre propio y un cuerpo con el cual se sienta cómoda y segura. Entonces, es muy interesante Tatiana Selen-Levy, o lo que ella hace con esta novela, porque justamente uh, ese cuerpo ausente, que es un cuerpo real,
porque es el cuerpo físico paralizado, porque justamente en el primer fragmento de la novela, ella habla que está en sillas de ruedas, ¿sí? Ese cuerpo paralizado, ese cuerpo inmóvil, esa metáfora al mismo tiempo parece real, porque por eso es una escritura completamente performática, porque es el cuerpo real el que está comprometido con la escritura, porque es el cuerpo que está fuera de sí, al mismo tiempo que es el cuerpo que no es capaz de moverse porque no encuentra hacia dónde ir, ¿sí? Justamente su parálisis radica en esa imposibilidad de salir hacia dónde, ¿sí? Hacia dónde salir, de qué salir, de ese peso, es consciente de un peso que carga, pero eh, efectivamente comprendemos entonces que se trata de de un sujeto oh, fronterizo a la luz del pensamiento de Eugenio Trías, en la razón fronteriza, en el sujeto del límite. Efectivamente, estamos ante un sujeto limítrofe, un sujeto fronterizo, ¿sí? Que no sabe eh, dónde, a qué pertenece, a qué lado pertenece, ¿sí? Entonces hay una experiencia no solamente física, sino también ontológica del personaje, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Necesita comprender qué hacer con la llave que su abuelo le confió. Ese es el peso. El abuelo le confió. Ella hereda la llave del abuelo y todo lo que esa llave representa para el abuelo, ¿sí? Entonces, eh, eh, ella no sabe por qué se la entregó, por qué precisamente a ella. ¿Qué sentido tiene ir detrás de los secretos familiares y hasta qué punto la herencia familiar determina su existencia en el presente de la Enunciación? Y la cita que está en la siguiente lámina en español, aquí él dijo, está la llave de la casa donde viví en Turquía. Le miré con la expresión de quien no comprende del todo. Ahora, tumbada en la cama con la llave en las manos, sola, continúo sin entender. ¿Qué voy a hacer con ella? Seguimos en la siguiente lámina. Entonces, es muy interesante la forma tan particular, distinta, nueva de narrar de Tatiana Salén Levy, que justamente rompe con estructuras lineales, causales y cerradas, y que escribe desde una economía narrativa que propicia una dinámica no lineal, abierta, rizomática, con posibilidades de conexión múltiples, con dimensiones de sentido impensadas. Esto es muy interesante dentro de la escritura de Tatiana Salén Levy, como vemos en su novela. Ella dice, ¿cómo escribir desde esta contemporaneidad en la que vivimos? Yo me planteé esa pregunta, dice en algún momento, en alguna entrevista, Tatiana Salén Levy. ¿Cómo escribir en esta contemporaneidad? Yo no puedo escribir eh, cosas tan extensas porque es una comprensión, o sea, cómo la escritura debe ser, digamos, esa posibilidad de comprensión de lo que es nuestra contemporaneidad, ¿sí? Lo efímero, lo que se desvanece, lo que se difumina. Y aquí justamente se inscribe esta poética de lo desterritorializado que se reterritorializa constantemente, porque ella efectivamente construye un personaje que es como una suerte de alter ego que permite ver
no solamente lo que ella podría ser, sino comprender lo que efectivamente se es cuando se es hijo de inmigrantes, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Tatiana Salem Levy concibe la llave de Esmirna, concibe justamente en esta novela una figura narrativa huidiza, antagónica y ambivalente, que es el producto justamente de ese sujeto limítrofe, fronterizo, del que nos habla Eugenio Trías. La protagonista narradora, escritora, performer, escribe a partir de una estrategia rizomática y fragmentaria. Entonces aquí vemos cómo esa poética del afuera, o digamos, cómo esa reflexión sobre el afuera se materializa aún sin ella estar consciente de ello en la escritura, ¿sí? Porque hay una estética efectivamente de la afuera, hay una pulsión de la afuera que impulsa la escritura y que permite ver a la escritura como una justamente escritura que está en devenir constantemente y que se convierte en un rizoma, ¿no? Que se construye a partir justamente de esas líneas de fuga. Seguimos en la siguiente lámina. Los distintos segmentos de la novela se desterritorializan unos con respecto a los otros, con el propósito de mostrarnos aquellos espacios vacíos e indeterminados de la historia personal y familiar, esos espacios vacíos e indeterminados de su historia personal, de la historia personal individual del personaje protagónico, ¿sí? Y también de la familia, pero que el lector, los lectores, tenemos, digamos, el propósito de rellenar, ¿no? Allí eso, ver, leer esos espacios vacíos indeterminados, que al mismo tiempo, como es una escritura reflexiva de un sujeto que monologa, que habla desde sí mismo, entonces una protagonista, un personaje que mira eh, y que mira esos vacíos y esos espacios indeterminados en su propia vida y en la vida familiar y que necesita comprender. Y la escritura es la herramienta que tiene para llegar a la comprensión de esos espacios vacíos e indeterminados de su propia vida y de la vida familiar. Entonces, pasamos a la siguiente donde está justamente la cita, porque quería además agregar algo a esa cita, que es la primera como inicia la novela. Escribo con las manos atadas en la concretud inmóvil de mi habitación, de donde no he salido desde hace mucho tiempo. Escribo sin poder escribir y por eso escribo. Y luego dice más adelante, no sabría qué hacer con este cuerpo que desde su llegada al mundo no consigue salir del lugar, ¿no? Es lo que quería agregar de esta. No consigue salir del lugar. Escribo con las manos atadas. Entonces aquí, imagínense esta imagen tan poderosa, escribir con las manos atadas, la imposibilidad, ¿no? En la concretud inmóvil de mi habitación, de donde no he salido desde hace mucho tiempo, está paralizada, sus manos están paralizadas. Eh, Escribo sin poder escribir y por eso escribo. Escribo sin poder escribir y por eso escribo. Entonces, escribo porque necesito zafarme de este peso que me agobia, ¿sí? Seguimos en la siguiente lámina. Entonces, los segmentos aparecen suspendidos en el tiempo de la historia personal y familiar que la narradora
protagonista, escritora, performer, precisa ir tejiendo en una nueva tela sin estar segura del textil por venir, de 3 generaciones, de 3 espacios disímiles entre sí. Seguimos en la siguiente lámina. Entonces, en esa madeja, y la protagonista como Clio se empeña en tejer en el tapiz de su historia personal inconclusa y a partir de hilos esparcidos en el tiempo de la historia familiar, ¿sí? Ella está destinada desde su nacimiento a rehacer y o destejer en su condición de descendiente de inmigrantes turcos los secretos de las tradiciones turcos judíos y los secretos de las tradiciones heredadas de su familia. Y vamos a la siguiente lámina donde está la traducción. Nací con olor a tierra húmeda, con el aliento de tiempo antiguo sobre mi dorso. Hablo de un peso que cargo a cuestas, un peso que me pesa los hombros, que me persa el cuello, que me deja días en un mes con la cabeza en disposición. Un peso que no es del todo mío, pues ya nací con él. Como... ¿Aló? Sí, aquí regresamos, profe. Ya puede Te continuar. Ok, escuchamos, Lilibet, te escuchamos y te vemos perfecto. perfectamente. Ok, gracias. Entonces decía que justamente eh, ella siente que efectivamente esa condición de descendiente de inmigrantes la marca desde su nacimiento y que es justo una carga porque es enfrentarse a lo desconocido de sí misma, que curiosamente y contradictoriamente es algo que le pertenece, es algo que está en ella, pero que al mismo tiempo no está. Y ahí está la paradoja, ¿no? Y ahí está esa condición ambivalente de su existencia. Seguimos en la siguiente lámina. Entonces, desde el primer fragmento de la novela, como hemos visto, esta protagonista, escritora performer, se propone entretejer el tejido disperso de los secretos familiares, tejiendo de nuevo en la urdimbre personal a partir de los vestigios del pasado familiar, ¿no? De lo que ha heredado. Y es muy interesante porque la llave que entrega el abuelo es digamos, es el símbolo fundamental de la escritura o que dispara la escritura de la novela, ¿sí? Y lo que ella representa en la vida del personaje, ¿no? La siguiente lámina, eh, me tienen que decir, por favor, lo del tiempo, porque siempre me emociono hablando y no me pierdo, ¿sí? Del tiempo. No sé cuánto tiempo tenemos, un poco más, no sé, por un poco pensar en esto. ¿Media hora? Ok, gracias, Camilo. Em, la novela opera a través de una poética del silencio y de una poética del afuera, de estructuras narrativas dislocadas y espacios vacíos en blanco, a partir de los que se configuran justamente esta memoria personal y colectiva en tránsito. Ese yo que habla se disemina, se desparrama y se dispersa hasta desaparecer en la fusión con el nosotros, que está marcada en la primera parte como ya vimos en la cita anterior. Seguimos entonces, vamos a la lámina 30, ¿sí? Para ir avanzando un poco, ¿no? Entonces prevalece un tiempo subjetivo aletargado. Podríamos ir a la siguiente lámina. Efectivamente, está paralizada y esta parálisis es su propio estado de vulnerabilidad. En la anterior, Camilo, en la anterior, prevalece entonces un tiempo subjetivo aletargado que consume el cuerpo de la protagonista,
la inmovilidad causada por la presión y la tensión del peso de la herencia familiar que lleva a cuesta desde que nació es, seguimos en la siguiente, como dice eh, el personaje, capaz de quitarme todas las posibilidades de movimiento, atando mis articulaciones unas a las otras, pegando todos los espacios vacíos de mi cuerpo. Y seguimos en la siguiente lámina. Entonces, muy interesante. Aquí quiero hablar rápidamente de las formas de enunciación en tránsito que se configuran en esta novela. Es muy curioso también las marcas que funcionan como deícticos fundamentales dentro de la novela, como son los corchetes, dentro de los cuales está la voz de la madre, ¿sí? Allí está encerrada la voz de la madre. Eh, y en este diálogo, digamos, bueno, no digamos, en esa conversación, como en la página 11, ¿sí? Que sería el segundo fragmento de la novela, en el que la madre le dice, y esto está entre corchetes, usted no imagina el alivio que acabo de sentir. ¿Hace cuánto tiempo está eh, esparramada y tirada en esa cama, inmóvil? ¿Hace cuánto tiempo le cuesta levantarse? Y entonces ella dice, no sé, desconozco la respuesta, ¿no? Fuera de los corchetes. Entonces, muy interesante cómo se inserta la voz dentro de la novela, esa otra voz de la madre que la cuestiona constantemente, porque todo lo que la protagonista ve negro, eh, la madre lo ve blanco, sigamos, ¿no? Es todo lo que ve negativo, la otra lo desdice con una actitud positiva, diciendo, no, no, eso no fue así, usted no nació eh, así, con ese tormento, con ese dolor, mi parto no fue difícil, todo fue muy bien, positivo, yo estoy alegre, feliz de que haya nacido, etcétera, ¿no? Esto es muy interesante dentro de la novela. Entonces, es importante ver en qué medida justamente ese cuerpo de la protagonista se constituye en el soporte fundamental en el que se apoya la tensión dramática. La experiencia de la subjetividad de la narradora, personaje, escritora, performance, se inscribe justamente en un discurso ausente. Y por eso, entre corchete, es como ese discurso ausente, ese diálogo frustrado con la madre y difícil, ¿no? Esa posibilidad de comprensión o imposibilidad de comprensión que ella tiene, ¿no? Y la posibilidad de comprensión que la madre le facilita. Entonces, ahí, como ese espacio límite, fronterizo, donde la performance se instala para hablar desde la imposibilidad y la dilación persistente de un tercero paradójico que se incluye y excluye, ni presencia ni ausencia, desde un afuera ambivalente y paradójico. Esto es muy importante dentro de esta enunciación fracturada, ¿no? Por esa otra ausente dentro del discurso que niega, ¿no? Que niega la posibilidad de, de diálogo con la madre. Seguimos en la siguiente lámina. Entonces se nos presenta en la escena del relato la protagonista como escritora performer, quien a través del cuerpo de su escritura nos da cuenta del proceso de composición singular de la historia personal en devenir a través de la historia familiar, ¿sí? La heredada. Vamos a ir a la a la lámina 35, Camilo, por favor, para ir avanzando un poco aquí.
En la 35, la presencia problemática de la primera persona autobiográfica. Ya decía, bueno, no es exactamente porque entonces hay una reflexión a través del acto de ficción, ¿sí? Reflexivo, ¿no? Porque es un acto de escritura reflexiva, que aunque no lo muestre, digamos, de manera expresa, la narración, es un acto reflexivo, ¿no? Porque se piensa, la escritura se piensa a sí misma, o sea, se nos habla sutilmente de lo que sería esa relación de lo real con lo ficticio, ¿no? De lo que, hasta dónde es ella, Salem Levy, eh, o hasta dónde la protagonista es el alter ego de Salem Levy y hasta dónde no, ¿sí? Entonces aquí hay un juego constante de simulacros, porque justamente la protagonista asume distintas y diferenciadas funciones dentro del relato de ficción, ¿no? Por eso insisto en que es narradora, pero también es personaje, también es escritora y escritora performer, es performer, ¿sí? Porque hace de la escritura un acto político también, ¿no? Y el cuerpo está comprometido con la escritura. Seguimos entonces en eh, la lámina 37. Hay una suerte de posición, de vértigo, que hace justamente que se escinda entre el ser y el decir a través de la escritura. Es un ser que experimenta el vértigo de una identidad fronteriza, ya lo hablamos, y ella pende en ese vacío de un lugar intersticial, en el vacío de ese lugar, ahí, de ese lugar intersticial, desde el cual es interpelada constantemente, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Entonces hay un cerco que lo constituye justamente la habitación que circunscribe todo su ser limitado desde dentro del cerco, y desde fuera de él la protagonista se halla constreñida y en falta constantemente. Así sea fuera de ese espacio, es como si no lograrás, porque fuera de ese espacio su propio cuerpo es su propia habitación, ¿no? Que la contiene, que la reprime, que la constriñe, ¿no? Y siempre está en falta. Seguimos en la siguiente lámina. eh, como habitante de ese lugar fronterizo que es su cuerpo, vive su propia finitud cercada. Se ve urgida por las circunstancias desfavorables de su propia parálisis. El estado de melancolía de la protagonista se profundiza en el tiempo en el que la madre cae enferma y padece el dolor de verla descomponerse ante sus ojos. Finalmente, la muerte de la madre, que derrumba todas las certezas que había construido a su lado, y la situación de orfandad ante la muerte de su madre, que a partir de la cual sufre fisuras irreversibles. Pero más después, esa relación violenta con un hombre que la lastima. Seguimos más adelante en la siguiente lámina. Entonces la narradora, personaje, escritora, performer, en tránsito, resiste en un intersticio, en un lugar móvil, movible, híbrido, intangible, provisorio, un espacio abierto a múltiples posibilidades identitarias. En ese desplazamiento, pasamos a la siguiente lámina, permanente, está condicionada a un movimiento de vaivén que oscila entre el país en el cual vive y los distintos países eh, a los cuales viaja en su ansia por cumplir con la misión que le ha impuesto el abuelo. En la siguiente lámina, entonces, basamos más bien así, en la siguiente lámina, en los distintos lugares a los que llega la protagonista en Éxodo, ya en el aeropuerto de Estambul,
ella no se encuentra ni allá ni acá, eh, interpretando justamente el espacio del aeropuerto como un no lugar, pero al mismo tiempo como un espacio frontera, un espacio límite. En este entonces habita aún más allá de la frontera y habla desde un locus de enunciación intermedio en el que espacio y tiempo, pasado y presente, interior y exterior, inclusión, exclusión, integración, segregación, se entrecruzan, provocar un estado ambivalente y paradójico, a partir del cual surgen nuevas y complejas experiencias de la diferencia y la identidad. Así vamos a la siguiente lámina, la cita. Llegué hoy a Estambul. Cargaba en las manos el pasaporte portugués, asegurando que me daría menos enfados. Una larga fila hasta alcanzar a la Policía Federal. De un lado, los turcos, del otro lado, los extranjeros. Cuando llegó mi turno, no tiene visa. ¿Cómo así? Es la ley. Los portugueses precisan visa, pero no soy portuguesa, soy brasileña, soy turca. Y aquí está justamente ese estado ambivalente, esa situación intermedia, pero en intermedio, de esa vida intermedia, ¿no? Esa existencia ahí en medio, que nos hace pensar justamente que no es de allá, no es de acá, ese desconocimiento de los otros, que problematiza su propia identidad, pero que ese reconocimiento de su parte de una u otra cultura, de ese reconocimiento, soy portuguesa, soy brasileña, soy turca, soy las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que soy? ¿Sí? Eh, de un lado los turcos, de un lado los extranjeros. Allí comienza, dentro de esa búsqueda por los orígenes, dentro de esa búsqueda por ese lugar vacío de su propia identidad, reconocerse extranjera, extranjera de sí misma, ¿no? Pero extranjera para los otros, extraña para los otros. Em, Seguimos en la siguiente lámina. Eh, bueno, como decía, de un lado, lugar de salida, Brasil, del otro, lugares de llegada, como Estambul, Esmirna, Portugal. La protagonista se enfrenta a una serie de intercambios de códigos culturales entre aquellos transferidos que ha adoptado en la cultura donde le toca vivir o donde ha nacido, pero no le toca vivir. O sea, nace en Portugal, pero no vive en Portugal, vive en Brasil, eh, y tiene un abuelo que es turco judío. Entonces, esta situación problemática, conflictiva para ella. Y vamos a, em, ya les voy a decir, a la lámina, la lámina 53, ya para casi cerrar. La narradora performe siente la historia de sus abuelos como un deseo de comprender, ven aquí, un deseo de comprender y superar el conflicto de identidad que experimenta. Entonces, pasamos a la siguiente, donde está justamente la cita. Nací en el exilio, en Portugal, de donde siglos atrás mi familia había sido expulsada por ser judía. En Portugal, que acogió a mis padres expulsados del Brasil por ser comunistas. Demos la vuelta, cerremos el ciclo de Portugal a Turquía, de Turquía a Brasil, de Brasil no hubiera sido menos amargo, hubiera sido
sino eso sí obligarse esa para regresar a él. Entonces, seguimos en la siguiente lámina. Viene el aparecer o no ante la vista de la protagonista durante sus múltiples viajes, en la siguiente lámina, de un cuarto húmedo y cerrado a Estambul, Esmirna, Portugal, es la afirmación de identidades ambiguas que emergen de la borradura de un paisaje extraño, la presencia de una mujer otra que brota de la ausencia, su interior que aguarda en el umbral del entre dos mundos o más, en este caso, ¿no? Y ya efectivamente con esto podríamos finalizar. Es muy interesante como en la novela, la siguiente lámina, como en la novela de Tatiana Salin-Levy, se pone en juego en PERF elementos autobiográficos como un acto de disimulación. En palabras de María Rodríguez, parecida, la imagen se torna entonces una entidad discursiva, autónoma, frente a la cosa en sí, un simulacro de una realidad vacía. Y podríamos cerrar con esta cita de María Aparecida Rodríguez. Muchísimas gracias y bueno, escucho sus comentarios, sus inquietudes, preguntas. Muchísimas gracias, Lilibet. Vamos a abrir Gracias a ti. ya para hacer preguntas, comentarios de los compañeros presentes tanto acá como los que están conectados por Zoom. Bueno, saludos, profesora. Yo tengo un Gusto. comentario y una pregunta. El comentario es que usted ha hablado ahí de territorialización y hay un investigador brasileño que se llama Rogério Hagenbeck que plantea que la desterritorialización es un mito y que, o sea, que es básicamente algo que no puede ser, que lo que realmente existe es una multiterritorialización, o sea, una reterritorialización. Pues en ese sentido, no sé cómo ha contemplado usted los procesos de territorialidad, que es como lo plantea este investigador en la novela, ¿no? Porque la territorialidad es un asunto cultural. Y yo estoy viendo ahí que la territorialidad en la novela es bastante compleja porque estamos hablando de culturas diversas. Entonces, no sé geográficamente cómo opera esa territorialidad. Y la otra pregunta es que el conflicto que yo veo un poco del personaje con la identidad me recuerda bastante al planteamiento de Briceño Guerrero en su laberinto de los tres minotauros, porque se parece bastante al conflicto nuestro americano, ¿no? Porque nosotros tenemos ese mismo triángulo, porque veo que el problema de la identidad de este personaje también es triangular. Está entre Turquía, entre Portugal y entre Brasil. Así como nosotros los latinoamericanos tenemos el triángulo entre lo africano, lo europeo y lo indígena. Entonces, no sé a qué conclusiones llega esta autora en la novela respecto a esa identidad, porque en el caso del Diseño Guerrero, él nos plantea que es un asunto irresoluble. Entonces, pues esas serían las preguntas y los comentarios. Gracias. No, muchísimas gracias a ti por tus comentarios, por tus inquietudes. Efectivamente, bueno, sí, el concepto de desterritorialización, y como ya lo sabemos, que viene justamente del Ejiwatari, a partir de la metáfora del rizoma, implica ese doble proceso, ¿no? Algo se desterritorializa para reterritorializarse. Y efectivamente, desterritorializar significa sacar de. En este caso, se producen, sin lugar a dudas, formas de desterritorialización simbólicas y reales, ¿no? Físicas, porque ya de entrada los inmigrantes, en el caso de la figura del abuelo, que es uno de las narraciones de la historia, de la otra historia que se narra dentro de otras historias en esta novela, es la historia de un inmigrante, ¿no? Es la historia de alguien que
ha salido de un territorio para entrar en otro territorio. Y ese salí con la salvedad de que este sujeto que se lleva consigo la llave de su casa, es un sujeto que se desterritorializa aún sin reconocer esa desterritorialización. Es decir, sale del territorio, ¿sí? Se desplaza, en este caso tiene que ver con los tránsitos. Entonces sale del territorio de origen, y ya esa salida implica una resemantización del origen, ¿sí? Una resemantización de ese lugar de origen. Como tal, el origen, la tradición están resemantizados en la novela, efectivamente, ¿no? Y por eso, o esto ocurre a partir de justamente la reterritorialización del personaje descendiente de inmigrantes, descendiente de esa inmigrante eh, turco-judío, ¿no? Entonces, yo sí creo que que no es un mito como tal, sino que yo pienso más bien en la metáfora que está detrás justamente de este concepto que ha sido acuñado por Delhi Guattari y que justamente implica esas otras formas de reconocimiento de la multiplicidad, de aquello que al sacar de su territorio y incorporarse a un nuevo territorio, se transforma, ¿sí? Se transforma o se complejiza. Justamente estamos ante unas identidades en tránsito, porque siempre van a estar en tránsito. Nunca van a ser parte ni de un lado ni del otro. Por eso yo acompaño justo el concepto de la desterritorialización con el concepto de el entre lugar de Silviano Santiago, ¿sí? Y que es una construcción de esa tercera orilla del río de la cual nos habla Guimaraes Rosa, a tercera marcha en tu río, que es un cuento famoso, importante, para comprender justamente lo que implica una existencia en medio de ese ahí, ¿sí? Al que me refiero, que no es ni este lado ni el otro, sino que es un lugar entre uno y otro lugar. Y creo que los procesos de desterritorialización, así es como lo veo, que implican una reterritorialización, esa reterritorialización, salir de un lugar para entrar a otro, ya implica un entre lugar, ¿no? Un territorio en medio. Eh, un territorio en medio porque nunca se va a hacer nunca va a ser parte ni de uno ni de otro. Por eso, para mí, eh, las reflexiones de Eugenio Trías, el filósofo español, que habla justamente de el sujeto límite, el sujeto fronterizo o limítrofe, es muy potente, es muy importante, porque somos sujetos del límite, ¿sí? Y mucho más en la contemporaneidad que vivimos. O sea, cómo comprender una contemporaneidad que cada vez es más fragmentaria, ¿sí? Y es fragmentaria y es efímera, huidiza. Nuestras identidades son huidizas, son fragmentarias. Nuestras identidades en la contemporaneidad, y bueno, ya lo vivimos porque vivimos un momento muy especial, muy particular en nuestro país, que nunca habíamos sido realmente migrantes y que ahora lo somos, ¿no? Entonces, todo se ve fracturado ah, en ese proceso, ¿sí? Porque lo veo como un proceso que, como tal, como lo percibe Deleuze y Guattari, un proceso que implica un devenir, es decir, que, 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 que son identidades
que efectivamente salen de sus lugares, de sus territorios, para ser parte de otros territorios que no son los suyos, pero que tienen que reconocer como parte de sí mismos, ¿no? Entonces es muy complejo, efectivamente, y por eso me interesa muchísimo la literatura de descendientes de inmigrantes, porque hay literaturas de las inmigraciones, ¿no? De los flujos migratorios, pero pensar justamente ese lado del inmigrante, del descendiente, ya sea en la primera, segunda generación. Esa figura del descendiente es muy importante porque hay una fractura, sin lugar a duda, en esos procesos de desterritorialización, ¿no? Y hay lo que diría justamente Omi Baba, cuando nos habla del intersticio, ¿no? Eh, de esas formas de las culturas resistir justamente en ese espacio intersticial, ¿sí? Y es allí donde se resiste, en ese espacio de en medio. No sé si completo tu inquietud. Sí, Es sí. complejo, esto es una investigación que está en proceso y que por eso que sigo trabajando, ¿no? Porque cada escritor tiene sus propias particularidades, sus propias experiencias. Es una experiencia. Yo lo veo desde la experiencia de cada uno de estos escritores como descendientes de inmigrantes. Ahora que estoy leyendo la novela de el Adam Safian, ¿no? Que nace en Cataluña, nace acá en España, pero que tiene, que es marroquí, ¿no? Y sufre otras cosas importantes como son el racismo, ¿sí? Son otros móviles, ¿no? De esa desterritorialización. Claramente, yo no lo veo como un mito propiamente, sino lo veo como una metáfora que construyen justamente estos dos autores, Deleuze y Guattari, a dúo, además, para hablarnos de el rizoma, de esas líneas de fuga, de lo que sale hacia otras direcciones, ¿no? Que construye otros sentidos y que esos sentidos justamente eh, en esa reterritorialización se encuentran con ese estado ambivalente del entrelugar. Eso es así tal cual como lo veo, como estoy mirando, ¿no? Eh, pero como les dije, hay muchos casos voy a mostrar algunos de los otros que trabajo, como este autor, por ejemplo, Oscar Nakasato, también brasileño, japonés, que nos habla en Nihonjin de las migraciones de japoneses en el Brasil y sobre todo de su condición de inmigrante japonés. O, por ejemplo, como Milton Hatton, ¿sí? Que trabajó dos novelas interesantes de él, Dos hermanos y El relato de un cierto oriente, eh, descendiente de libaneses, y es muy interesante, muy interesante, muy complejo, porque esa es también la realidad de nuestra contemporaneidad. Ahora siempre nos hemos movido, pero ahora nos movemos más. Y los que nacen eh, a partir de esas inmigraciones viven una situación completamente distinta de los que migran, ¿no? O los que nacen producto de esa inmigración, ¿sí? Y respecto al triángulo identitario comparado con nuestra identidad. Ah, sí,
Sí, efectivamente, yo lo veo como efectivamente es una gran referencia para comprender todo esto. Es efectivamente Briceño Guerrero en esa idea de las tres, ¿no? Culturas que confluyen y al mismo tiempo entran en una suerte de espacio de lo irresoluto, ¿no? Yo lo veo tal cual. No hay, la autora al final reconoce más bien esa identidad huidiza y esa imposibilidad de resolver, ¿no? Una identidad que se vuelve irresoluta, así que no es una identidad. Por eso el valor de identidad, eh, en- además en toda la teoría ahora sobre la frontera, hay un autor que estoy leyendo, Javier de Lucas, que trabaja el desafío de las fronteras. Es un autor muy interesante porque él habla justamente de que la idea de frontera, de límite, perdón, la idea de identidad es una ilusión, ¿sí? Que no hay identidad y que el concepto de identidad en realidad es muy tramposo, muy, muy tramposo en estos momentos tan convulsos de nuestra contemporaneidad globalizada en la que todo se mueve eh, sin parar, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, son identidades completamente irresolutas, claramente, y que se construyen desde el reconocimiento final de este personaje es su ambivalencia, eso, ¿no? Esa identidad, no identidad, ¿sí? Porque es una identidad que se construye desde la acumulación de identidades, ¿no? Efectivamente. La hibridez también. ¿Cómo? La hibridez también. Claro, claro, sí, exactamente. Sin lugar a duda, son sujetos eh, que están hechos de retazos culturales, ¿sí? Que son completamente híbridos, ¿no? Y por eso hablo de la transculturalidad, en el sentido que le da, por ejemplo, Silaber, que me gusta mucho, porque ella habla de la perspectiva transcultural en ese juego de transferencias, de códigos culturales, ¿no? En la que estamos inmersos. Sí, estamos, y por eso hablaba de la madeja, usaba la metáfora de la madeja, ¿no? De Clio, como un tejido. De hecho, eh, Milton Hatton eh, construye su novela, el relato de un cierto oriente a partir de la metáfora del tapiz árabe, ¿no? Entonces, muy, muy interesante lo que es el tejido, ¿no? Que hay una y por eso hablo de cartografías específicamente, ¿no? De cartografías literarias, porque es una nueva forma de pensar lo literario, de pensar todo, todo se mueve, todo se transforma. Las naciones, el Estado, todo está, eh, ya no se puede mirar con esas herramientas teóricas tradicionales que veníamos mirando estas literaturas. Ni se puede mirar, por eso Silaber tiene un trabajo muy interesante que se los puedo pasar al profesor Camilo para que se los pase, poner en jaque el concepto de literaturas nacionales. Ese poner en jaque que es propio que es del enfoque y de la práctica comparatística brasileña, que tiene que ver justo como poner en riesgo, en abismo, aquello que parecía muy seguro, ¿no? Que son las literaturas nacionales. No, no, es una escritora chilena, pero que vive en Japón, o es una escritora brasileña, pero que nació en Portugal
pero que a su vez es descendiente de inmigrantes turcos judíos, ¿sí? Esa situación. Entonces, aquí hay una fractura del concepto de literatura nacional. Entonces, ya hay que empezar justamente por desmontar ese concepto de literatura nacional. Pero ya les pasaré el texto de Silabén. Vamos a... Profe, Adriana quiere participar. Adelante, Adrián. Hola, profe. Un Hola, gusto saludarla, de verdad. Eh, muchas gracias. Igual para mí. profe, una cosa que estoy observando con las lecturas que he ido haciendo y ahora como que se reafirma con su exposición, Ujú, es específicamente lo que tiene que ver con la incomunicabilidad, que creo yo aparece como un síntoma ujú, dentro de todas estas poéticas que son conflictivas porque son fronterizas, intersticiales, con fracturas identitarias. Siempre hay algún tipo de reflexión metatextual o explícita sobre la incomunicabilidad. Y ujú, creo que es un aspecto que vale la pena mucho revisar, ¿no? Revisar críticamente, ujú, creo, ujú, ujú, porque es como que se expresa en dos vertientes. Una, que lo que tiene que ver propiamente con la capacidad del lenguaje y de la capacidad discursiva para poder comunicar la experiencia que se está viviendo. Pero la ujú, otra es hacia adentro, es decir, es hacia la ujú. imposibilidad de reconocer y reconocerse en la vivencia de esa experiencia de fractura. Sí, no hay nombres Así, para eso, pareciera, ¿no? Y una así es. parte, como que una parte del desarrollo literario alrededor de esto se da pues en estas novelas. Yo no sé si es casualidad, por otro lado, haber leído o haberme fijado en esto, en autoras, básicamente mujeres. No sé si será una cosa simplemente azar, ¿no? O, o no sé, o efectivamente son más las autoras quienes están explorando específicamente o quienes están, digamos, expresando de alguna manera literariamente este síntoma, si lo vemos como un síntoma, como una evidencia, como una expresión muy Un específica del síntoma. problema, Ujú. no lo sé, porque no he leído tanto como para saberlo, pero usted que tiene una mayor experiencia, pues tal vez sí haya notado, ¿no? Algo al respecto. Eso era lo que quería decir. Y por supuesto, abrazarla mucho. Ay, Que Me igual, alegra, Adriana, me alegra querida mucho verla, Adriana. realmente. Igual para mí, querida Adriana, siempre para mí es muy grato escucharte, eh, escuchar tus observaciones, tus reflexiones, porque son realmente muy importantes, muy significativas. Sí, efectivamente, Adriana, tú has apuntado algo muy importante y que un poco no lo había llamado en comunicación, pero efectivamente es así, cómo se rompe esa posibilidad de comunicar al otro, pero no solamente al otro, tú lo has dicho, comunicarse a sí mismo, ¿no? En este caso, en el caso de este personaje, y de comunicarse con el otro, o sea, comunicar a y comunicarse, ¿no? Con el otro, en el sentido de entrar en diálogos transparente con el otro. Eh, yo diría que efectivamente hay unas escrituras por mujeres muy interesantes que, como en el caso de Tatiana Salén Levy, nos hablan de esto, nos hablan desde unas subjetividades que están fracturadas y que tienen esa imposibilidad para entrar, ¿no? Digamos, en diálogo consigo mismas. O sea, que ya el conflicto parte justamente de un reconocimiento, desconocimiento de sí mismas, como es el caso justamente de este personaje. Y claramente la incomunicación es un signo
importante dentro de estas escrituras, todas, pero particularmente dentro de Tatiana Salem Levy, hay una autora que también trabajo, que es argentina, descendiente de españoles, gallega, específicamente gallegos andaluces, su madre andaluza, su padre gallego, eh, María Rosa Lojo, argentina, digamos. Eh, y ella en Árbol de Familia, que es la novela que trabajo del 2010, justamente nos habla desde esa imposibilidad de comunicar, o sea, desde el silencio, ¿no? Desde ese afuera, que es un afuera de sí misma, pero al mismo tiempo un afuera una afuera de los espacios en los que habita su entorno familiar también, ¿no? Y de esos espacios de los cuales eh, ella hereda cosas importantes, ¿no? Y entonces esa búsqueda es curiosamente, tanto ella como Tatiana Salem Levy hablan desde esa incomunicación, ¿no? Y desde esa imposibilidad para comunicar. En este caso, esa metaficción, ¿no? Que habla de la escritura, ese sujeto que escribe con las manos atadas y que reflexiona sin lugar a dudas sobre la escritura y sobre el impacto que la escritura tiene en ella, ¿no? Y sobre la importancia de la escritura como una posibilidad justamente para romper esa incomunicación. Creo que agradezco de verdad, Adriana, tu comentario y tus inquietudes. Creo que Carmen había levantado la mano hace rato. Carmen Ludene. Sí, buenos días. Buenos días. Hola, Hola, profesora, un placer conocerla. igual para mí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar a esta escritora, Tatiana Salem Levy, y una de las cosas que me impactó en su análisis es cuando describe de que la escritura se hace un acto político. Y he tenido la grata oportunidad dentro del campo de las artes visuales trabajar la performance. Y para nosotros los performers, realmente el cuerpo se hace un acto político. Si bien comprendo que esta novela es autobiográfica, el cuerpo de Tatiana pues realmente se convierte en un territorio que bueno, ella extrapola en función de esa argumentación ficcionaria que ella le da a una realidad, ¿no? Transfronteriza que su propio cuerpo padece. Sin embargo, bueno, es valiosísimo cuando usted hace alusión a que el cuerpo se siente y se acomoda, se da hacia un espacio inseguro, pero que a la vez se siente segura. Y es ese justamente ese territorio donde a veces los que, digamos, tenemos también esa misma experiencia de vernos en el medio, de buscar un origen, de reconocerse, y es cuando uno percibe que realmente uno es extranjero de donde uno cree que está y donde no está. Me parece valioso que en estos momentos en la literatura se esté argumentando realmente este tipo de discursos literarios, porque sí es un desafío, es un desafío el poder reconocer si se tiene o no se tiene una identidad, o cómo esa identidad se hibrida, ¿no? En un cuerpo que realmente es el único territorio que te permite decir lo que se siente ante la vulnerabilidad, ¿no? Me gustaría, profesora, si es posible en el tiempo que tenemos, breve,
o sea, que nos explique un poquito más sobre esto del cuerpo, ¿no? El cuerpo como territorio, como cartografía, porque si bien es cierto para nosotros los performance, siempre después de un tiempo acudimos a la autobiografía. Y cuando empezamos a hacer ese ejercicio de introspección, vemos cómo nuestro cuerpo ha estado vulnerado, no solamente en los momentos presentes, ¿no? Sino en esos espacios, tiempos que van del presente al pasado, del pasado al presente, ese juego entre lo interior y lo exterior. Entonces me gustaría, profesora, dentro de su experiencia, que un poco más nos profundizara a detalle eso, porque dentro del campo de la performance en el que me manejo, pues estoy descubriendo un nuevo mundo a través de lo literario. Muchísimas gracias, Carmen, por tu intervención. Es valioso, ¿no? Este es un asunto muy inquietante. Para mí es muy inquietante, porque desde hace un tiempo para acá estoy descubriendo unas suertes de escrituras performáticas, no solamente en esta escritora, sino también en escritores como Fabián Severo en Uruguay, que escribe desde la frontera, y el mismo Cabrera de Paraguay, Damián Cabrera, que escribe desde la frontera. Ambos escritores desde la frontera construyen justamente una escritura performática en la que en sí el cuerpo está comprometido con el cuerpo de la escritura. El cuerpo del personaje, el cuerpo de la protagonista está comprometido con el cuerpo del personaje, pero al mismo tiempo el cuerpo de los escritores está comprometido con la escritura, ¿no? Con la escritura cuerpo, ¿sí? Como ese cuerpo que se vulnera, se siente y se manifiesta, ¿no? Esto es muy interesante para mí. Y hay efectivamente dentro de los estudios del performance eh, y de las escrituras performáticas, justo la idea de frontera es un concepto fundamental, ¿no? Para entender justo lo que es eh, lo performático en la escritura. Por eso hablo de un narrador performer, en este caso una narradora performer, porque justo todo se construye a partir de una experiencia corporal y la escritura se corporeiza. Deja de ser un texto para convertirse en un cuerpo que vive y se expresa desde esa complejidad, eh, desde esa compleja, digamos, condición de fronterizo, desde esa compleja condición de híbrido, de sujeto híbrido, y se construye a partir de allí. Y sí es una apuesta política, es un compromiso político cuando un escritor compromete su propio cuerpo, ¿sí? Para transformar la escritura en el cuerpo del artista, del escritor, que se dice a sí mismo diciendo la cultura, no expresando la cultura. Esto es poco, es un aspecto, digamos, que estoy trabajando dentro de estas escrituras y dentro de estos autores que mencioné, que justo hablan desde el cuerpo sangre, el cuerpo, tú ves la escritura como una forma de performance mismo de la escritura, digamos, ¿no? En ese sentido. Y para mí el performance es muy interesante porque es realmente una expresión artística completamente intermedial que fusiona
muchas artes y que justamente implica una suerte de escenificación, eh, una escenificación que no es, digamos, llevada a partir de un guión definido, de un plan, de un guión definido, sino que se expresa a sí misma, ¿no? Desde esa espontaneidad del cuerpo. En el cuerpo mismo, el que es, es la obra de arte, digamos, ¿no? En ese sentido. Por eso me interesa muchísimo esto, ver esto en función de esas escrituras performáticas, ¿no? En las que los cuerpos son fundamentales. Por acá yo tenía una cita justamente que no leí, que no referí. Voy a tratar de buscarla y que de Giorgi, ¿no? Está en la entrada del cuerpo del diccionario de conceptos. El cuerpo significa en la medida en que recibe la marca de las prácticas semióticas de la cultura. La historicidad del cuerpo es la de las representaciones y los lenguajes que lo constituyen y lo significan. Por eso para mí es muy importante porque todo pasa por el cuerpo de la protagonista, ¿sí? Y todo se expresa a través de ese cuerpo inmóvil de la protagonista. Esa es la gran metáfora, ese cuerpo inmovilizado, ese cuerpo paralizado, ¿no? Sí, así realmente. De verdad que es muy interesante, profesora, su línea de investigación. Y bueno, estaré Gracias. atenta a los autores que nos compartió. Muchísimas gracias. Bueno, Seguro, seguiré compartiendo cosas. Gracias a ti, Carmen. vamos a darle la palabra a Ani Vázquez, que se encuentra acá, y luego finalizamos. No los oigo. Vamos a darle la palabra a Ani Vázquez y luego finalizamos con los comentarios que nos han hecho por el chat. Aquí Ani va a preguntar. Por favor. Bueno, yo lo que quería era hacer un comentario. Buenos días, disculpe que no me presenté. Este, No. era sobre, bueno, estaban hablando mis compañeros sobre una novela que está llena de hibrideces, así como usted lo explica. Pienso que a partir de esa autoficción que está planteada ahí, el personaje, me parece a mí, no sé, pienso que tiene mucho de trans, o sea, porque pues no visto de la parte sexual o de género, sino porque No. pues está traspasando una frontera, o sea, no se siente identificado con, Ujú, pues, ujú, con sus orígenes y los está buscando, o no se ujú, siente en un lugar y ujú, se pasa a otro, entonces ujú, eso que permea hace que para mí sea eso, pues mi ujú. tipo trans, que no es Sí. monstruoso, Ujú, algo prohibido, sino es algo que pasa como, pues, ujú, tiene que estar como muy atento a los detalles ujú. para que, pues, no pase tan desapercibido, pues. Era eso que quería decir. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Justamente yo he hablado de lo inter, ¿no? De ese prefijo inter a propósito del entrelugar, del intersticio, pero efectivamente hay un pasaje, una mutación, ¿no? De este personaje a través de las distintas fronteras de la lengua, porque ya ella en su viaje ella no habla turco, pero al mismo tiempo intenta decir algunas cosas, como ustedes observaron en la novela, quizás hay algunas frases en turco, pero ella no lo habla, no habla esa lengua. eh, y habla el portugués, pero digamos, esto tiene que ver
justamente con lo que implica el trans, el prefijo trans. Y voy a leer una cita justamente de Chiani, que la tengo por acá. Dice: más allá, al otro lado, a través o cambio, son los sentidos del prefijo trans. Usar esta partícula es enfatizar el movimiento en sí, el proceso, lo que yo decía, el hecho de la desterritorialización como proceso, como movimiento, como permanente tránsito. Subrayar lo que pasa, atraviesa y cambia. Lo trans no es un inter entre territorios, sino un más allá de. Supone la posibilidad de diluir límites y transgredirlos, transformar sus contenidos, llegar a superar con mezcla la adulteración o la contaminación, binarios, opuestos, lo localizado y lo fijo, generando de este modo un campo de expresión, de existencia complejo. Y justo el concepto trans, lo transfronterizo, Sí, es que transcultural, implica hacer énfasis, como tú dices, en ese movimiento constante, ¿no? Del personaje, que siempre está, es un personaje de la travesía, pues, ¿no? Un personaje del tránsito, ¿sí? En permanente tránsito. Por lo tanto, está en constante atravesamiento de las fronteras, ¿no? De las distintas fronteras. Muchas gracias. pues, gracias. Vamos a leer los comentarios que están en el chat, un poco para también agradecer a los participantes que se han manifestado por esta vía. Acá tenemos a Mariluz Cárdenas temprano, que dice que es muy buena la clase, debo retirarse. Luego Jorge Labrador, excelente, me sirve para mi tesis sobre migración e identidad. Seguidamente tenemos acá el comentario de Mónica Torres. Muchas gracias, Camilo, por la organización de esta conferencia. Y muchas gracias a Lilibet por esta gran clase magistral. Saludos a toda la audiencia. Tenemos acá a Nuri Zulbarán. Muchas gracias, profesora Lilibet, por esta excelente clase. Mi trabajo de investigación también se nutre con estas reflexiones tan valiosas. Saludos, profesor Camilo. Felicitaciones a la maestría. Saludos para todos y todas. Tenemos aquí a José Gregorio Vázquez. Es fundamental pensar también que los conceptos, las ideas, los atributos en las palabras van resemantizándose constantemente. Cada tiempo le da un lugar y cada experiencia un nuevo significado. Suman así a estas nociones otras que se les van dando una mayor participación en la fragmentariedad. Ya hoy día podría decir que la obra de Pessoa y él mismo, por ejemplo, es parte de una poética fragmentada que va redescubriéndose, resemantizándose, reencontrándose. La literatura ha sumado profundos significados de otras áreas de investigación a sus conceptos, mutando así su profundo o limitado significado. Tenemos acá. Luego continúa José Gregorio Vázquez. El concepto de literatura nacional ya lo desmontó, querida profesora Borges. Desde entonces la pregunta por lo nacional quedó en juicio permanente. ¿Son los temas? ¿Son las nacionalidades del escritor? ¿Son las formas? ¿Son las herencias? Pregunta. Es importantísimo esto porque nos ayuda a volver a tener presente. Y continuamos acá, ya casi finalizando los comentarios. Mónica Torre, bueno, se debe retirar, mil disculpas y muchas gracias. Y finalmente aquí Jorge Labrador, interesante análisis, me interesa el tema de identidad y migración y el viaje sin retorno de los personajes. Bueno, profesora, si quiere hacer algún comentario de estos comentarios que hemos compartido y bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, no. Muy interesante lo que ha dicho José Gregorio. Efectivamente, sí, está ya planteado esta, digamos, puesta en jaque del concepto de literatura nacional desde Borges. Efectivamente, porque tiene que ver con justamente cómo uno puede estar o participar de distintas culturas
en distintos momentos y esto hace pues que la literatura, digamos que se cuestione un poco eso de que un escritor es de un país específico, etcétera, ¿no? Y nada, pues a la orden para compartir los materiales con las personas que están haciendo investigaciones sobre migración, sobre identidad, eh, siempre a la orden, ¿no? Para conversar con ellos sobre esto. Mil gracias, Camilo, mil gracias a cada uno, cada una de ustedes por este encuentro maravilloso y esta posibilidad de diálogo que nos permite, que nos permiten estos medios, ¿no? Que nos acercan de alguna manera, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lilibet. Gracias. Un abrazo inmenso para cada uno. No, aplaudo yo también a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo inmenso y muchos éxitos en, en su trabajo, la maestría, que todo fluya maravillosamente bien. Hasta Gracias. pronto.